González, yo soy Mario y estamos muy agradecidos de que participe en este proyecto y que aceptara esta entrevista. Mi compañera y yo vamos a realizar 12 preguntas. Si le parece bien, podemos comenzar. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta experiencia que para mí es nueva, así que espero que sea un éxito. Vale. Primera pregunta. Como inmunóloga catedrática de la universidad y cofundadora de la empresa NanoImmunotech, ¿cómo se ha visto modificado su trabajo por la COVID-19? Bueno, pues inicialmente el centro lo cerraron y por tanto nos tuvimos que ir a casa y tuvimos que paralizar toda la investigación que estábamos llevando a cabo. Por tanto, nos afectó y mucho. Ha demorado, teníamos un proyecto muy importante y tuvimos que pararlo completamente. Vale, como investigadora en vacunas, ¿cómo es su experiencia con el desarrollo de estas? Bueno, pues la verdad que desarrollar una vacuna normalmente lleva mucho tiempo porque hay que hacer muchas etapas. Por una parte se hacen estudios en los laboratorios in vitro, después hay que hacer una etapa de ensayos preclínicos en modelos animales, habitualmente se hacen en dos, en ratones y en monos, antes de ir a humanos. Y luego están todas las fases clínicas de los ensayos en humanos. Y por tanto normalmente todo eso lleva mucho tiempo. Bueno, hemos visto ahora que con las vacunas para el COVID, en menos de un año hemos podido tener varias vacunas, además con mucha eficacia. Por tanto, bueno, se ha visto que poniendo bastante dinero y muchos grupos a trabajar, pues es posible conseguirlo. Vale. En la creación de las vacunas, ¿qué pasos hay que seguir para que una vacuna llegue a estar aprobada? Vale, pues mira, la primera fase, una vez que ya se han hecho los estudios in vitro, después hay que hacer los ensayos que se llaman preclínicos. Se utilizan habitualmente 2 modelos animales, aunque se pueden utilizar más, habitualmente ratones, a veces también hámsters o cobayas y monos. Después, las fases clínicas requieren mínimo 3 fases. Esto es obligatorio para que una vacuna se pueda aprobar. La primera fase utiliza pocas personas, que son voluntarios, y se analiza también la dosis. Se suelen probar varias dosis y se estudia si hay toxicidad. La fase 2 ya se incrementa el número de personas y aquí lo que se estudia es si hay respuesta inmunitaria frente a la vacuna y también se estudia la seguridad. Y en la fase 3 ya lo que vamos a ver es si la vacuna protege de la enfermedad. No vamos a ver si ya hay respuesta o no, sino si protege de la enfermedad. Y también hay que se analiza la seguridad. Una vez que esas 3 fases clínicas están listas, las agencias reguladoras, como puede ser la Agencia Europea del Medicamento, lo que hace es que analiza todos los datos y si todo está correcto y el beneficio de la vacuna supera a los posibles efectos secundarios, esa vacuna se aprueba. Ahora mismo están aprobadas en Europa la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y también la de Janssen. Tenemos 4 vacunas aprobadas para la COVID-19. Debido a los diferentes tipos de vacunas, ¿se están creando otras para niños de nuestra edad? Pues ahora mismo, para niños de vuestra edad, ¿qué tenéis? ¿Cuántos años? 12. 12. Pues por debajo de 12 no se ha aprobado todavía ninguna vacuna, pero hay algunas empresas que ya están analizando entre 12 y 18 años, porque las otras vacunas se habían probado para mayores de 18. Hay ya algunas vacunas que se están probando y se están viendo que son eficaces para niños a partir de 12 años. Por tanto, seguramente que en el futuro muy próximo habrá vacunas también para vosotros. Estamos asistiendo a la llegada de diferentes nombres comerciales para las vacunas. ¿Cuáles son los principales tipos de vacunas y qué diferencias presentan entre ellas? Bueno, pues es verdad que inicialmente se empezaron a hablar de vacuna china, vacuna rusa, vacuna americana. Lo importante es saber de qué están hechas y que son diferentes. Por una parte, la vacuna de Pfizer y también la de Moderna
Las dos son muy parecidas y están basadas en RNA. RNA es un tipo de código genético que es el intermedio entre el DNA y la proteína. El DNA siempre tiene que pasar primero por RNA y ese RNA es una información que codifica para una proteína. Entonces, ¿para qué codifica? Para la proteína S, que es de la cubierta del virus, la proteína que se llama espícula. Esas vacunas lo que pretenden es que al inyectarlas en nuestro organismo, que van recubiertas con una cubierta como de lípidos y el RNA va dentro, que lo protege, lo que quiere es que la célula, con esa información, construya esa proteína. Es como si fuéramos con un plano a una fábrica y dijéramos, queremos que nos produzca muchas de estas estructuras. Y la empresa construye muchas y una vez que ya ha acabado, el plano se tira y esas estructuras salen de la célula. El sistema inmunitario lo que va a ver va a ser esa proteína como extraña y va a reaccionar frente a ella, para después tener células de memoria que van a responder cuando llegue el virus y esa persona va a quedar protegida de la enfermedad. Estas son las vacunas de RNA. La otra vacuna autorizada de AstraZeneca está basada en un virus que ya conocemos, que produce catarro, que es un adenovirus. Pero ¿qué es lo que han hecho? Han modificado el adenovirus integrando y metiendo una proteína del coronavirus. Por tanto, es un adenocoronavirus, es como una quimera, es una mezcla de los dos. Ese adenovirus, al ser inoculado, es un virus que no se replica, no se puede replicar. Al presentar las proteínas vamos a hacer respuesta tanto frente al adenovirus como frente a esa proteína que le han metido del coronavirus. Es una respuesta frente a varios componentes del adenovirus y de la proteína S. Otro tipo de vacunas son aquellas en las que utilizamos solamente la proteína. Se suelen utilizar proteínas de tipo recombinante, que se hacen en el laboratorio. Normalmente se utilizan células de insecto, de baculovirus. Se pueden utilizar también, por ejemplo, bacterias o levaduras y crecemos la proteína en grandes cantidades y con eso se prepara la vacuna. Y hay otro tipo de vacunas, como por ejemplo utilizar el coronavirus inactivado o el coronavirus completamente muerto, o también otros tipos de vectores virales, por ejemplo, del virus Vaccinia, que es una de las vacunas que van a hacer investigadores españoles, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya hemos visto, por una parte, los que son de RNA, los que son de vectores virales, los que son de proteínas, los que utilizan otros vectores y también pueden ser patógenos atenuados o muertos. ¿Cómo afectan las vacunas a nuestro sistema inmunitario? Pues lo que se pretende con las vacunas es engañar al sistema inmunitario. Le estamos metiendo algo que se parece al patógeno, pero lo que no queremos es producir la enfermedad. Entonces el sistema inmunitario ve eso que le hemos metido, le engañamos, se cree que ha entrado un virus o una bacteria y lucha contra él. Y se producen células de memoria que van a estar preparadas para la siguiente vez que venga el patógeno. Pero como le hemos engañado, esa proteína o ese RNA o ese adenovirus no produce la enfermedad, pero sí que induce una buena respuesta inmunitaria potente, que se ha visto que en algunos de ellos producen una protección de más del 95%, por tanto induce muy buena respuesta inmunitaria. Y esa memoria va a quedar en nuestro organismo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No sabemos si quedará un año, si vamos a necesitar revacunar, eso todavía no lo sabemos. Con toda la polémica que se está creando sobre los efectos secundarios de las vacunas, ¿de qué modo considera que está justificada? Pues mira, la mayor parte de los efectos secundarios de las vacunas son muy leves, duran muy pocos días. Suele ser un poco de fiebre, malestar, cansancio, casi así como si tuvieras una gripe. Y esto solamente lo que nos está indicando es que la respuesta inmunitaria está haciendo su efecto, está funcionando frente a esa vacuna.
De hecho, las personas jóvenes son las que más efectos secundarios están teniendo. Otro tema aparte son la aparición de unos trombos muy raros que se están viendo con alguna de las vacunas. Como digo, son casos muy raros, muy raros, y si los comparamos con la muerte que puede producir la COVID o también las secuelas y la propia enfermedad que produce, los beneficios de la vacunación, incluida esta que se ha relacionado con la formación de trombos, pesa muchísimo más los beneficios que produce la vacunación. ¿Qué es lo que han decidido las autoridades españolas? Pues viendo que los efectos secundarios sobre todo eran en personas menores de 60 años, para minimizar riesgos han decidido poner la vacuna solamente para mayores de 60 años. Y esta medida la han adoptado también otros países europeos, por ejemplo Alemania, por ejemplo Italia, Francia ha decidido por encima de 55 y Inglaterra ha decidido por encima de 30. Bueno, es una decisión que, aunque son casos muy raros, pues bueno, por lo menos a la gente joven que este tipo de problemas no les afecte. ¿Y qué pasa con las personas que reciben una dosis que son menores de 60 años? Las personas que ya han recibido una dosis, nosotros dentro de la Sociedad Española de Inmunología, que yo participo y que además estuve de presidenta 4 años, que salí en el 2020, lo que decimos es que lo mejor es que reciba la segunda vacuna también de esa misma compañía, porque son los estudios que se han hecho. Los estudios científicos han demostrado que esas 2 dosis de vacuna dan una protección muy buena. Tampoco se han visto casos de trombos, sobre todo en Inglaterra, después de la segunda vacuna. Por tanto, los riesgos que van a tener estas personas van a ser mínimos. Por tanto, nosotros creemos que se debe de poner la segunda vacuna de AstraZeneca. En el caso de que el gobierno decida solamente dejar una vacuna, solamente una dosis, bueno, pues se ha visto que protege un 70% durante unos meses, pero no sabemos después qué va a pasar. Otras personas y otros gobiernos han decidido mezclar vacunas. Ahora mismo se están haciendo estudios, pero todavía no tenemos las conclusiones de si se puede mezclar, por ejemplo, una de AstraZeneca con una de Pfizer. ¿Por qué? Porque son diferentes. La primera, como os decía, es un adenovirus, la de AstraZeneca está realizada con adenovirus. Estamos haciendo respuesta frente a distintas partes, tanto la proteína S como las proteínas del adenovirus. Si hacemos una vacuna de RNA como segunda dosis, estamos exponiendo solamente la proteína S. Y a lo mejor la eficacia de la vacuna es mayor, igual o menor, no lo sabemos. Por tanto, nosotros creemos que se debe de poner la segunda vacuna de AstraZeneca. Como inmunóloga, ¿cuál es su opinión sobre la fatiga pandémica? Es decir, el hecho que estemos todos cansados. Bueno, yo no sé si todo el mundo está cansado, no lo sé. Habría que hacer estudios y verdaderamente qué es lo que decimos que es fatiga pandémica. Porque, por una parte, hay una serie de empresas que están trabajando, mucho más que antes, ¿no? Por ejemplo, pues empresas que hacen mascarillas, empresas que hacen cosas del entorno sanitario, se está haciendo también mucho teletrabajo. Bueno, a lo mejor esas personas no están cansadas, no lo sé. El concepto, yo creo que de fatiga pandémica está relacionado con unas expectativas que la gente tenía. Pensaba que esta pandemia iba a durar poco tiempo. Sobre todo cuando nos confinaron, pensamos que después del confinamiento pues ya íbamos a volver a la vida normal. Y vamos viendo que no, que el virus ha venido y seguramente ha venido para quedarse, y lo que tenemos que hacer es convivir con él, aprender a convivir con él y no a tener una sensación de frustración o una sensación de tristeza o una sensación de cansancio. Lo que tenemos es que cambiar
determinados hábitos o determinadas cosas, aceptarlo, que el virus ha venido, que tenemos que tener medidas de protección, distancia, seguir utilizando las mascarillas y tener cuidado, sobre todo en las zonas cerradas, ventilar bien, que abréis las ventanas, que estéis... y lo que tenemos es que aceptar, y si aceptamos psicológicamente nos encontraremos mejor y esa pandemia, esa fatiga pandémica que dices, pues seguramente que será mucho menor. También es verdad que yo creo que conforme estamos viendo que ya las personas mayores están protegidas con las vacunas, que en las residencias no está habiendo muertes, que cada vez más la gente está vacunada, yo creo que volveremos un poquito a una cierta tranquilidad. Además, va a venir pronto el verano y yo creo que eso nos va a dar ánimos y una cierta alegría. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Va a depender de nosotros mismos. La estrategia del Reino Unido es vacunar a mucha gente con una sola dosis, mientras que en España se intenta completar la vacunación con las 2 dosis. ¿Cuál de las dos estrategias puede ser más beneficiosa a corto y a largo plazo y por qué? Bueno, yo creo que la estrategia que adoptó el Reino Unido es porque había pocas vacunas. Si tuviéramos muchas vacunas, la mejor estrategia sin duda es poner las 2 dosis. Es lo que se ha demostrado científicamente que induce buena protección y los estudios es lo que nos han demostrado, que lo mejor es poner las 2 dosis. Claro, si nos ponemos en el escenario de que no hay suficientes dosis, pues Inglaterra dijo, bueno, pruebo a vacunar al mayor número posible de personas y cuando ya tenga las siguientes dosis, voy poniendo las siguientes dosis. Y si no, pues por lo menos han tenido una. Esa lectura puede hacer que esas personas efectivamente durante unos meses estén protegidos, cosa que, por ejemplo, pues en nuestro país no lo van a estar, pero por otra parte estamos comprometiendo la eficacia de la vacuna a lo mejor a largo plazo. Entonces, esa estrategia a corto plazo, la de vacunar a mucha gente a corto plazo es muy buena, pero a largo plazo no lo sabemos. No sabemos si es mejor nuestra estrategia de esperar a tener las 2 vacunas y tener a esa persona completamente protegida que solamente poner una vacuna y esperar a ver si viene la segunda. Según sus conocimientos en inmunología, ¿por qué hay personas que reaccionan peor a la enfermedad y qué características se conocen que empeoran nuestra reacción al virus? Pues mira, hay muchos factores y vamos a ver que hay 3 tipos de factores. Por una parte, factores intrínsecos de la propia persona. Se ha visto que la edad es lo que más perjudica, es lo que hace que las personas estén más graves y además puedan morir. La edad avanzada es lo más importante. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario lo tienen alterado, se llama inmunosenescencia. Sin embargo, los niños habitualmente lucháis mucho mejor frente a la enfermedad, tenéis menos síntomas, suele haber más asintomáticos, por tanto la edad es muy importante. Otra es el sexo. Los varones enferman más y más graves de la COVID. También la determinada genética. Hay otros genes que se han visto involucrados y participan en la respuesta inmunitaria y, por ejemplo, pues algunas inmunodeficiencias, si se tienen mutaciones en algunos genes, hacen que esa persona no desarrolle o desarrolle peor la enfermedad. En otros casos puede ser si se están tomando determinados fármacos o si se tienen otras enfermedades. Se ha visto que la obesidad, el tener la tensión alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares o renales también perjudican a las personas. Entonces, bueno, hay una serie de factores intrínsecos y hay otros factores extrínsecos, fuera de nosotros. Por ejemplo, la exposición al sol, que está muy relacionada con la vitamina D. Si estamos en lugares cerrados y tenemos menos vitamina D, pues vamos a poder tener peor evolución en la enfermedad. El tomar determinados fármacos, la nutrición, si no tenemos una nutrición adecuada,
El ejercicio, hay que hacer ejercicio moderado, ni mucho ni poco. Es decir, que hay una serie de factores también externos. El dormir suficientes horas, evitar el estrés, no tomar tabaco, ni alcohol, ni drogas. Y luego hay otros factores que dependen del propio virus. Y ahí tenemos, por una parte, la virulencia del virus, la cantidad de virus que ha entrado en mi organismo y, por último, las mutaciones que tenga ese virus. Si ese virus es una variante diferente a la que, por ejemplo, a mí me pusieron la vacuna o la que me enfrenté al principio, pues es muy probable que pueda infectarme y que esa infección incluso pueda ser más grave. ¿Vale? Después de recibir las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, ¿de qué modo podríamos infectarnos y qué deberíamos hacer para evitarlo? Si recibes las 2 dosis de la vacuna, las posibilidades de contagio son muy bajas. Es verdad que estas vacunas no son completamente esterilizantes, pero en un estudio que se está haciendo en Israel, que es uno de los países que más personas tienen ya vacunadas porque empezaron antes y además compraron vacunas para toda su población, pues ahí se está viendo que hay disminución de contagios. Por tanto, no solo disminuye la enfermedad, las secuelas y las muertes, sino que también se ha visto disminución de contagios. Pero es posible que podamos contagiarnos y también contagiar a otras personas. Entonces, hasta que no tengamos entre el 70 al 80% de las personas completamente vacunadas, no deberíamos de bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo la mascarilla, la distancia social, evitar las zonas cerradas, ventilar, la higiene de manos, de superficies, etc. Debemos de seguir con las medidas tal cual las tenemos. Las personas que ya pasaron la COVID-19, ¿de qué modo estarían beneficiadas con la vacuna o es que ya no la necesitan? Las personas que se infectaron, lo que se ha visto es que si reciben la vacuna muy pronto, como tienen su sistema inmunitario que se ha puesto en marcha, está muy potente, tienen muchos más efectos secundarios con la vacuna. Tienen mucho más fiebre, malestar, etc. Entonces, como se ha visto que el sistema inmunitario se mantiene bien por lo menos durante 6 meses, aquellas personas que pasaron la infección, si son menores de 55 años, se les dice de esperar 6 meses y después recibir solamente una dosis de vacuna. Mientras que si son mayores de 55 años, se dice también que esperen 6 meses, pero que reciban las 2 dosis. Por tanto, la persona que pasó la infección está protegida y sabemos que la protección dura durante unos cuantos meses, pero debe también vacunarse, o bien con una dosis si es una persona menor de 55 o 2 dosis si es mayor de 55. Debido a las mutaciones del virus en el futuro, ¿de qué modo podríamos tener que vacunarnos cada año, como con la vacuna de la gripe? ¿Y cómo serán esas vacunas? Bueno, pues mira, en principio hay buenas noticias porque a diferencia del virus de la gripe, que no solamente muta mucho, sino que cambian las cepas, en este no hay cambio de cepa, hay mutaciones y lo que tenemos son variantes. Es decir, que cambian algo, pero no mucho. ¿Esto por qué es? Porque tiene un RNA muy grande, este virus tiene un RNA muy grande que cuando se replica es capaz de reparar de alguna manera esas secuencias. Entonces, aunque hay algunas mutaciones, no hay muchas. ¿Qué se está viendo? Que por ahora las vacunas o el haber pasado la infección protege en gran parte de las nuevas variantes. En el caso de la variante británica, la protege perfectamente, igual que la otra variante europea, pero sí que se ha visto que hay menor respuesta frente a la variante sudafricana y la brasileña, que es muy parecida. Por ahora, las vacunas no habría que cambiarlas, por ahora, porque la respuesta inmunitaria que inducen son capaces de proteger frente a esa enfermedad y a lo mejor si no protege del todo la enfermedad va a ser mucho más leve.
pero tenemos que estar preparados. Si aparece alguna variante en la que las vacunas no fueran eficaces, habría que desarrollar nuevas vacunas. Las que se podrían hacer más rápido, pues son las vacunas de RNA. En cuanto sabemos la secuencia, se puede diseñar ese RNA diferente y, como ya habéis visto, tanto Pfizer como Moderna fueron los primeros que en muy poco tiempo pudieron ponerse a hacer esas nuevas vacunas. Me llamo Roy y soy otro alumno de la clase y tenía una pregunta relacionada con los tipos de vacunas y es en relación de la calidad de la vacuna o el porcentaje de efectividad y lo que cuesta, el dinero que cuesta o el trabajo que cuesta hacerla, ¿cuál es el tipo de vacuna más efectiva? Y, o sea, ¿cuál tardaría menos en hacerse, pero que igualmente tenga mucha calidad? Vale, las vacunas que se han visto que cuesta menos hacerse son las vacunas de costar en cuestión de tiempo. Las de RNA cuestan menos tiempo, que es lo que se ha visto, que enseguida se puede, conociendo la secuencia, meterlas dentro de una cápsula lipídica y se pueden hacer en grandes cantidades en poco tiempo. Pero son vacunas que son más caras. ¿Por qué? Pues porque los componentes para hacer esa vacuna son más caros. Además, el problema es que hay que mantener la cadena del frío. En concreto, la vacuna de Pfizer hay que mantenerla a menos 70 grados. Eso requiere una ultracongelación. La de Moderna, que tiene una cápsula diferente, puede mantenerse congelada a menos 20. Entonces, ahí el problema no es tanto el hacer la vacuna, que es más sencilla, pero es más difícil la distribución y la conservación. No todas las personas tienen unos ultracongeladores. Entonces, por tanto, ese es un aspecto que también hay que considerar. Con respecto a cuáles son las mejores vacunas en general, no ya para el COVID, nosotros estamos más acostumbrados a utilizar patógenos atenuados, es decir, que coger el virus del sarampión o el virus que produce la rubeola y atenuarlo en el laboratorio. Cuanto más parecido sea la vacuna con el patógeno concreto, eso lo que nos va a producir es una mejor respuesta inmunitaria, una respuesta más potente, no solo frente a una proteína, sino frente a distintas partes del virus. Entonces, las mejores vacunas y que la que mejor respuesta inmunitaria da siempre es con los patógenos atenuados. La siguiente sería con los patógenos muertos y ya más adelante serían con subunidades. Es decir, todas estas vacunas que se están empleando ahora en realidad estarían en un tercer nivel. No serían desde el punto de vista inmunológico las mejores. Pero la sorpresa ha sido que utilizando estas vacunas tenemos un nivel de protección frente a la enfermedad muy bueno, pero en poco tiempo. No sabemos si va a durar más de un año esa protección. Por ahora sabemos que las vacunas nos inducen protección de por lo menos bastantes meses, pero no sabemos si nos va a durar más o no. Lo que sí que sabemos es que las vacunas con patógenos muertos o atenuados a veces dan protección de por vida y una vez que ya has tenido la vacunación ya no necesitas recibir más vacunas en toda tu vida. Por tanto, ahora mismo hay muchas cosas que todavía no sabemos. Soy Daniela. Los animales en los que se prueba la vacuna, como las ratas o los monos, pueden contraer el virus. Sí, lo que se hace cuando se prueban animales, después lo que se hace se les infecta para ver si verdaderamente la vacuna les protege o no. Estos son los primeros ensayos que decía, los ensayos preclínicos se hacen utilizando modelos animales a los cuales después se les infecta con el virus de verdad para ver si efectivamente la vacuna ha protegido. Con respecto a animales, se ha visto que hay otros animales que también se infectan del coronavirus. Se ha visto que se infectan, se ha visto en zoológicos
que se infectan los leones, los tigres, se han visto también los gatos, se han visto también los hurones, los bisones, es decir, que hay otros animales que también se infectan del coronavirus. Y de hecho, la empresa en Rusia han decidido hacer una vacuna para el COVID para los animales, de forma que puedan ellos también estar protegidos de la enfermedad. Me llamo Nicolás y tengo una pregunta sobre la vacuna. Antes dijiste una de las vacunas que has dicho ha sido la AstraZeneca y me preguntaba si, como la acaban de descatalogar por los casos de trombosis que ha producido, me pregunto si esto se puede volver a repetir con la vacuna Janssen. A ver, lo que comentas de que la acaban de descatalogar no es cierto. La vacuna de AstraZeneca se sigue utilizando porque los casos de estos efectos secundarios son muy raros. Y por tanto, se sigue utilizando en todo el mundo, ¿vale? La Agencia Europea del Medicamento simplemente ha estudiado los casos descritos que en la rueda de prensa que hicieron el otro día fueron 222 casos creo que fueron 54 millones de personas vacunadas. Por tanto, la incidencia de estos casos raros de trombos es muy baja. Si esto se puede dar en otras vacunas, pues por ejemplo, podría ser si el efecto está producido por los adenovirus, podría darse también en el caso de la vacuna de Janssen y también con la vacuna rusa. De los datos de la vacuna rusa no tenemos y de Janssen se han descrito ya algunos casos de trombosis que hay que ver si verdaderamente también están asociados a la vacuna o no. Podría ser debido al propio adenovirus, pero también podría ser debido a otros excipientes que tiene la propia vacuna. Lo importante es que ahora se está investigando para saber qué es lo que origina los trombos. Por ahora no está muy claro, pero unos estudios que han hecho unos alemanes y unos austríacos que lo han publicado han demostrado que podría estar mediado por una respuesta inmunológica, de forma que se generasen anticuerpos frente a las plaquetas que activaran esas plaquetas y esas plaquetas lo que harían sería, por una parte, formar coágulos y por otra, disminuir el número de plaquetas. Porque estos casos de trombos raros van siempre asociados a una disminución de plaquetas, que eso no ocurre en la formación de trombos normales, que es muy frecuente en la población. Por tanto, bueno, no sé si te he contestado a lo que me habías preguntado. Claro, sí. ¿Qué hemos aprendido con esta pandemia? Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Por una parte, en el desarrollo tecnológico. Nunca antes se habían comercializado vacunas de RNA y vacunas de adenovirus. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico se ha desarrollado mucho. Se han desarrollado test de diagnóstico rápidos y podemos saber si una persona está infectada. Se han hecho PCRs para saber el virus, se han hecho técnicas inmunológicas para saber también si tenemos el virus o si hemos desarrollado anticuerpos frente al virus. Las empresas, también se ha visto que teníamos un déficit de empresas en España y que hemos tenido que comprar todo de fuera. Eso ha hecho también que pensáramos que tenemos que ser más autónomos, sobre todo en Europa, y que tenemos que tener empresas para que hagan vacunas, empresas que hagan mascarillas, empresas que hagan respiradores. Por otra parte, yo creo que hemos aprendido también a saber que necesitamos muy poco para vivir. En la época de confinamiento vimos que necesitamos muy poca ropa, que necesitamos muy poca comida, que necesitamos muy poco para poder vivir. Yo creo que esto también nos va a ayudar en el futuro. Hemos visto que podemos trabajar a distancia, como hoy yo estoy haciendo esta clase, digamos, ¿no? A distancia, y se pueden hacer muchas cosas con las nuevas tecnologías
que tenemos que prepararnos mejor, que tenemos que estudiar más, que tenemos que innovar y que también tenemos que prepararnos mejor por si viene otra pandemia. Podría venir otra pandemia, puede ser de otro coronavirus, puede ser de la gripe y tenemos que estar mejor preparados. Entonces, si esto nos sirve para desarrollar un plan nacional de respuesta frente a pandemias, de que tengamos empresas mejor preparadas y que a lo mejor cambiemos el tipo de país que tenemos, en vez de ser tanto de playa y hostelería y de construcción, pues tener un país con más valor añadido, con más empresas tecnológicas, con una mejor atención primaria. Yo creo que esta pandemia ha evidenciado también los defectos, las virtudes que tenemos, no solo en España, sino en el mundo, y yo creo que podemos a lo mejor aprender para el futuro. A mí me gustaría que aprendiéramos, que esto sirva para que estemos mejor preparados para el futuro. Muchas gracias por ayudarnos a hacer esta entrevista y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.